Bueno, seguimos en Laberintos. A ver, hay varios temas que vamos a charlar con nuestro entrevistado del día de hoy, de esta noche. Pero hay uno de ellos que nosotros venimos abordándolo hace bastante tiempo. Tiene que ver con esa decisión que tomaron los legisladores de la provincia de Santa Fe en el año 2017, sobre fines del año 2017, en el medio de un paquete de 50 leyes, donde los diputados y senadores se autoadjudicaron la potestad de evaluar el rol de los fiscales, el trabajo de los fiscales, el régimen sancionatorio que se implementó en la provincia de Santa Fe con la nueva implementación del Código Procesal Penal desde el año 2014 en adelante y el propio MPA, quedó desactivado por una ley que votaron los diputados y senadores. Algo que en su momento nosotros también lo vimos con muchísima preocupación, porque a pesar de que muchos legisladores decían esto es un control cruzado entre poderes, la verdad es que tenía mucho más pinta una subordinación de poderes, al ser el poder legislativo en poder evaluar el desempeño de los fiscales. Pero además donde había otras suspicacias, porque había legisladores que estaban involucrados en algunas causas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el año 2017 en adelante, a pesar de algunos medios periodísticos y de algunos legisladores que se dieron cuenta de que lo que habían votado efectivamente no estaba funcionando como debiera funcionar, nunca se ha visto por lo menos un momento en el cual gran parte de los poderes santafesinos mostraran una real preocupación por esto. Hasta la semana pasada, que lo charlamos y lo comentamos, donde en una audiencia pública en la Cámara de Diputados estaban presentes los jefes de los fiscales regionales, el fiscal general de la provincia de Santa Fe, la titular del Servicio Público de la Defensa, varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, mostrando que, bueno, que evidentemente requiere una necesidad y un tratamiento y una revisión esta situación. Vamos a charlar con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Herbeta, que gentilmente nos atiende. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario. Gracias por la invitación. Bueno, en principio preguntarle por esto, ¿no? ¿Coincide que es la primera vez que todos los poderes del Estado muestran una preocupación en un hecho que para mí es muy importante que sucedió la semana pasada en esta audiencia pública en la legislatura de la provincia? Sí, es bueno reivindicar las audiencias públicas. De hecho, en la legislatura ha habido otras. En este caso puntual por un tema institucional que tiene que ver con repensar o revisar una legislación por la cual, digamos, la legislatura se ha autoadjudicado la potestad disciplinaria sobre el Ministerio Público Fiscal, el organismo de investigaciones y la defensa pública. De modo que me parece bueno que se abra una instancia de discusión, que se haya escuchado a los presidentes de los colegios de abogados, que se haya escuchado a los presidentes de los colegios de magistrados, que se haya escuchado a los decanos de las facultades de Derecho y también a otros actores institucionales que tienen que ver con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Bueno, hubiera sido de esperar una mayor presencia de senadores, solo estaba presente el senador Raceto, pero en cualquier caso no dejó de ser una reunión que permitió escuchar el consenso que existe en todas estas instituciones y también dentro, obviamente, del Poder Judicial y de los colegios de magistrados y de la defensa y el Ministerio Público de la Acusación respecto a la necesidad de modificar esta legislación. ¿Cuál es su observación y su visión del tema, es decir, del actual régimen sancionatorio de fiscales? No, el actual régimen me parece que ha quedado, digamos, que es un régimen que nació fuera de tiempo, no es común, no existe antecedente en el mundo ni en la Argentina. Fíjese, a nivel nacional fue una gran conquista de Raúl Alfonsín, el artículo 120 de la Constitución Nacional en el Pacto de Olivos, consagrando la autonomía plena del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa en la propia Constitución. Y esto tiene que ver con un sentido, o sea, no puede el encargado de diseñar la política de persecución penal en una región determinada estar condicionado o dependiendo mediante el ejercicio del poder disciplinario precisamente en esa función tan importante, porque imagínese que, como yo decía en esa oportunidad, no podemos depender de que haya buenos o malos legisladores. Claro. Este es un tema personal, nadie desconfía de nadie, pero lógicamente la ciudadanía podría sospechar, pensar o suponer que el día de mañana, si el que me va a sancionar, el que me puede echar, el que me puede destituir,
es esta institución, bueno, es muy difícil que si eventualmente existe una investigación que puede involucrar a algún integrante de esa institución, se pueda llevar a cabo. Claro. Algo no menor también para entender lo que pasó en ese clearing legislativo, como se lo llama, 2017, es el criterio de oportunidad. Tengamos en cuenta que en ese momento había por lo menos 5 senadores investigados, había algunas causas que se estaban investigando y que tocaban algunos referentes muy importantes del momento del poder político, en un caso un ministro, un intendente importante de la provincia de Santa Fe, entre otras cuestiones. Y además porque más allá de en sí lo que se venía discutiendo internamente, el MPA tenía su propio sistema, que después se puede mejorar o no se podía discutir, pero que se debatió mucho en su momento y que se puso en práctica con la implementación del Código Procesal Penal y que los legisladores en un solo día de repente decidieron cambiarlo, ¿no? Ese criterio de oportunidad hizo también mucho ruido, ¿no? Sí, pareciera que la oportunidad no fue la más adecuada, además que prácticamente fue una votación sin discusión en un tema tan trascendente, de modo que me da la impresión de que es importante de que esto sea revisado, porque hoy uno escucha mucho hablar de república. La república, ¿qué supone? División de poderes, supone independencia y supone fundamentalmente transparencia y publicidad. Entonces, digamos que la forma en que se modificó tan repentinamente esta legislación y bueno, todo lo que ocurrió con posterioridad no contribuye demasiado en estos objetivos, ¿no? Y acá sí sería bueno que todos los espacios políticos también se pronuncien, todos, absolutamente todos, porque este es un tema que involucra a las instituciones y cuanto más calidad tengan las instituciones, más calidad va a tener la democracia. De modo que el que tiene un cargo de responsabilidad política, porque pertenecer a un espacio, por tener representatividad, por pertenecer a un sector dentro de lo que es el poder legislativo o el mismo poder ejecutivo, no pueden callarse, no pueden silenciar su voz, tienen que opinar sobre esta cuestión. Y si eventualmente creen que lo que hay que hacer es someter al Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa al poder disciplinario de la legislatura, que lo digan Claro, digamos, cara descubierta. Y vamos a discutir, como también hay que discutir el juicio por jurados populares, como hay que discutir los baremos de independencia de la justicia, porque si no después hablamos mucho de todas estas cuestiones en abstracto, somos todos defensores de la independencia, somos todos defensores de la república y de la transparencia, pero cuando ocurre un caso concreto nos quedamos todos callados. ¿Usted cree que existe una independencia plena de poderes en la provincia de Santa Fe? Bueno, yo no podría dar una respuesta contundente. Evidentemente, cada uno de los poderes está integrado por personas con distintas cosmovisiones, con distinto nivel de compromiso y con distinta personalidad. De modo que diría en alguna medida que, bueno, cada uno trata de defender su espacio de trabajo y su espacio de libertad y en el ejercicio de esa función. Lo que ocurre es que leyes como esta, en mi criterio personal, con todo respeto lo digo, leyes como esta no contribuyen a fortalecer esa independencia, porque fíjense qué particularidad, los jueces de primera instancia, los jueces de Cámara, están sometidos a un procedimiento disciplinario que puede derivar en un tribunal de enjuiciamiento, que integra ministros de la Corte, colegio de abogados, legisladores, un diputado. No están sometidos al poder disciplinario de la legislatura, tampoco los empleados del Poder Judicial. Sería algo tremendo que nuestros jueces, nuestros empleados, estuvieran supeditados, porque además la legislatura tiene una lógica de funcionamiento que no contribuye demasiado para tratar de lograr eficacia incluso en la persecución de las responsabilidades funcionales. Totalmente. De modo que me da la impresión de que es un tema que debemos verdaderamente repensarlo, y sí, la legislatura tiene un poder disciplinario muy importante porque las cabezas de poder, fiscal general, defensor general, ministros de la Corte, obviamente que están, porque no tienen superiores, están, digamos, en alguna medida sometidos a un procedimiento que la misma Constitución establece, pero lo establece la Constitución, y en el caso del fiscal general y la defensora general, obviamente, la ley, pero respecto de los fiscales de grado, respecto del organismo de investigación,
sin duda que debería volverse a un sistema, como usted bien decía, con diferente composición, matices, discusiones, pero un sistema similar al que preveía la ley 13.013, que se sancionó en la época, creo que del gobierno de Wiener, y que fue votada por unanimidad de toda la legislatura. Claro. Discutimos y al principio del programa yo hablaba un poco de la situación nacional, de Cristina Fernández ayer, de la situación muy política que se ve en el medio de una situación judicial y de los fueros también. Y hay un fallo que es interesante. Hace poco la Corte Suprema tuvo que tratar un caso que es en particular del senador Trafferri, donde usted votó en disidencia al resto de sus pares. Usted consideró que no aplicaban los fueros y que debía ponerse a consideración de la justicia en ese momento el senador Trafferri. Bueno, fue el único de la Corte que tuvo esta visión. Pero ¿qué opina respecto a la situación de los fueros en la provincia, donde un legislador, más allá del espíritu de los fueros en su momento, que ya tiene más de 60 años en nuestra Constitución, no puede ser siquiera imputado en una causa? Bueno, yo tengo una opinión, le aclaro que mi opinión es una cuestión conceptual, no es una cuestión personal. La inmunidad de proceso es un fuero que solo prácticamente está vigente hoy en la provincia de Santa Fe, no existe, le diría casi que se me puede escapar alguna provincia más, pero en el resto de las provincias argentinas y a nivel federal no existe la inmunidad de proceso, porque la garantía del libre ejercicio de la función de legislador, de gobernador, de presidente, está cubierta por la inmunidad de arresto y por en el caso de los legisladores, la indemnidad o la inmunidad de sus opiniones, que pueden decir cualquier cosa en la medida que estén vinculados a un tema, digamos, propio de la función. Y la inmunidad de proceso, que es decir, bueno, ni siquiera puedo hacer popa, ni siquiera tengo derechos hasta no acercarme al tribunal, y si me llaman puedo decirte no voy a ir. Claro. En ningún modo es un fuero, una inmunidad que pueda eventualmente su ausencia perturbar el ejercicio de la función. Bueno, vamos a caso concreto. El presidente Macri, aunque ha obtenido resultados repetidamente favorables en la justicia, pero fue sometido a proceso varias veces. No hablemos de la vicepresidenta, expresidenta Cristina de Kirchner, que tiene 530 denuncias penales y que se ha sometido ella incluso hasta instancias de juicio oral como la que estamos viendo ahora por los hechos de público conocimiento. Fíjese qué disparidad y cómo contrasta esta situación. Y esto en ninguna medida ha impedido que siga ejerciendo la función de vicepresidenta. Claro. Es decir, ha logrado, sin duda que implica algún tipo de recorte, de presión, etcétera, pero no impide que ella siga ejerciendo la presidencia del Senado y el cargo de vicepresidente. Por eso, esta inmunidad hoy me parece que ya se ha convertido casi en un privilegio que tenemos muy solitariamente en nuestra región, y además porque tiene que ver con una historia, que fue la época en que se sancionó la Constitución provincial, prácticamente en el medio de un golpe de Estado, y bueno, se buscó algún reaseguro para quienes desempeñaban esas funciones, pero que hoy, y mucho más después de la reforma de la Constitución Nacional en el 94, me parece, en mi criterio personal, con todo respeto lo digo, ha perdido toda virtualidad, todo sentido y todo fundamento. Ahora, pienso en dos títulos de esta nota, ¿no? Por un lado, el hecho del proceso disciplinario a los fiscales sin ningún antecedente en el mundo, ni siquiera en la República Argentina. Por otro lado, la provincia de Santa Fe, una de las únicas que mantiene este blindaje a legisladores. Pienso al mismo tiempo una provincia que está en un nivel por lo menos de un nivel institucional bastante bajo, digamos, en este sentido, porque estamos hablando de dos cuestiones muy, muy importantes y fundamentales. Mire, yo alguna vez dije, con todo el respeto, repito, y además soy una persona que, digamos, manifiesto siempre en un sentido constructivo. Yo creo que nuestra provincia, y no por culpa de nadie en particular, sino por responsabilidad que todos tenemos, ha envejecido institucionalmente. Es una provincia que tiene tremendas potencialidades, una provincia impresionante, hoy mismo con un crecimiento, con un desarrollo, con riqueza, prácticamente en cuesta arriba, digamos,
aún en un contexto difícil. Tenemos los puertos que prácticamente exportan el 25% del total de la exportación argentina, cerca del 40% de los cereales, pero en materia institucional se debe una urgente reforma de la Constitución provincial, porque todo esto es consecuencia precisamente de haber utilizado la agenda electoral y esta cuestión de tener que votar cada 2 años para, después del año 94, ir postergando indefinidamente una Constitución que fue extraordinaria en su momento, pero que hoy prácticamente huele a naftalina. Esta es la realidad. Totalmente. Y fíjese que creo que es la única, creo que hay 1 o 2 provincias, Mendoza y Santa Fe. Mendoza y Santa Fe, que no han reformado su constitución provincial después de la reforma del 94. Es decir, a ver, si nosotros tenemos todo lo mejor, la inmunidad de proceso, la no reforma de la constitución provincial, bueno, vendámoslo, exportémoslo al mundo, evidentemente debe ser algo muy positivo, pero nadie lo va a comprar esto. No, evidentemente no solo el mundo, sino que las otras provincias en Argentina están en otro momento, ¿no? Ahora, ¿cree usted que esto no ha cambiado porque a qué piensa que se debe? ¿O a un sesgo más conservador de la política y del poder santafesino? ¿O a una cuestión más oportunista de estos tiempos donde parece que estamos en campaña todos los años, todos los meses y se van postergando esos debates? Bueno, la política se ha ido con el tiempo, esto ha pasado en el mundo, debilitando por distintas razones que tienen que ver con el fenómeno de la globalización, y para bajar a nivel local me da la impresión de que, por eso repito, hay una responsabilidad que debemos asumir los 3 poderes de Estado y todos los partidos políticos, en donde hay especulaciones y hay variables que hacen que no se privilegie, en este caso, un interés institucional tan importante como es reformar la Constitución. Fíjese qué particularidad. Nosotros tenemos legisladores, en el caso del Senado, tienen elección indefinida. Sí. Y el gobernador no puede ser reelecto siquiera una vez. A ver, si esto no hay que discutirlo, yo verdaderamente, ¿qué tengo que pensar si fuera un ciudadano de a pie? Que evidentemente no hay ninguna voluntad en cambiar las cosas y que la decisión de la política es mantener el status quo, y si lo quiere mantener por algo será. No sé por qué, yo no lo desconozco, no puedo decirlo, pero nada pasa por casualidad. Todas las situaciones son funcionales a alguna cuestión. Que yo no diga cuál es la funcionalidad, que yo la oculte, no quiere decir que no exista. Entonces, me da la impresión de que, mire, acá pasa lo mismo con el tema de la seguridad. El otro día encontraba un artículo en un diario de Rosario del año 2013, febrero del 2013, un reportaje que me hizo el periodista Hernán Lascano, y en ese reportaje, febrero del 2013, planteaba la necesidad de que este problema grave social que afecta a la provincia de Santa Fe, y especialmente a Santa Fe y a Rosario, debía colocarse por fuera de la agenda electoral, y debían los partidos y los poderes políticos diseñar una estrategia de intervención a largo plazo, por fuera incluso de un periodo de gobierno, porque debía tomarse esto como una política de Estado. Febrero del 2013, hoy estamos en agosto del 2022. Hemos perdido 9 años. 10 años. Sí. La última, doctor, y desde ya agradeciéndole su tiempo. ¿Qué opinión tiene de la situación nacional, ¿no? de la causa de Cristina Fernández? De un lado dice pruebas contundentes, del otro lado dicen persecución, lawfare. ¿Cómo está viendo esta situación nacional que está atravesando la Argentina? La veo con mucha preocupación, y no soy una persona de callarme frente a situaciones irregulares. Yo no conozco el total de la investigación ni de las constancias de la causa, pero lo que he podido visualizar a través de la prensa y de la transmisión es preocupante porque, en primer lugar, yo soy profesor de Derecho. Yo tengo que explicarle a los alumnos lo que es un debido proceso de acuerdo a la Constitución, y un debido proceso de acuerdo a la Constitución, en primer lugar, respeta el principio de inocencia. Es decir, es el fiscal el que debe destruir el estado de inocencia, no el imputado el que debe probar su inocencia.
Un debido proceso supone que haya jueces que sean imparciales, y hoy la imparcialidad no solo se mide en términos objetivos, sino que la Corte Interamericana, la doctrina procesal, la doctrina constitucional, ha llegado a establecer el estándar de la sospecha o del temor de parcialidad. Es decir, no solo tengo que serlo, tengo que aparentarlo, y hay situaciones que se han dado en el pleito que son poco felices. Un debido proceso supone conocer y discutir bien el tema de la admisibilidad de la prueba. La prueba debe incorporarse en un momento determinado y debe un tribunal imparcial evaluar su validez y su pertinencia y darle la posibilidad a la defensa de que la controle. No se puede traer prueba por la ventana, más allá de que esa prueba tenga algún efecto incriminante o no, como ocurrió, por ejemplo, en los alegatos. Un debido proceso oral no es un juicio leído, no se leen guiones. En ningún juicio oral de Santa Fe usted va a ver que estén leyendo durante 9 días. Y finalmente un debido proceso obviamente siempre implica la posibilidad de que el imputado, si quiere hacer uso de la palabra, lo haga. Entonces, sin entrar en el fondo, yo no sé si es culpable, si es inocente, no sé cuál es las 3 toneladas de prueba o las 2 toneladas, pero convengamos que este proceso, y por eso lo digo, porque creo que hay que distinguir, en los poderes judiciales son distintos y la integramos muchas personas, y yo no quiero ser identificado ni con el fiscal de esta causa ni con los jueces de esta causa, porque jamás, después de ser cuestionado, saldría tomando mate con un equipo, con un escudo del equipo en el cual integro con el fiscal y en el cual participo en campeonatos con dirigentes políticos que tienen interés en el asunto. Sí, es insólito eso. Me parece una provocación innecesaria, Sí. Y me llama la atención que la justicia federal no tenga un tribunal de ética o no tenga alguna instancia, porque verdaderamente no es una postura digna de un juez. Luego, y termino con esto, pretender comparar a estos personajes, a estos funcionarios, pretender comparar este juicio con el juicio de las juntas, con el fiscal Estracera, con el doctor D'Alessio, con el doctor Aslanian, me parece no solo una falta de respeto a ellos, una falta de respeto a la democracia, porque estamos hablando de 2 niveles y situaciones completamente diferentes. Y nunca lo vi a D'Alessio tomando mate en una audiencia del juicio a las juntas, como he visto por televisión a uno de los jueces de este tribunal. Por ello, creo que como profesor de Derecho y como juez, estas cosas no se pueden callar. Estas cosas hay que decirlas y hay que discutirlas. Yo siempre digo, miren, yo me ofrezco a debatir públicamente esto con el académico o el magistrado que quiera hacerlo en una facultad de Derecho, en cualquier espacio público, porque me parece que estas discusiones y estas cuestiones le hacen bien también a la calidad democrática. Lo cual ni es culpa ni culpa, digamos. No se está hablando de la carga probatoria porque imagino usted no tuvo acceso al expediente, digamos, como la gran mayoría de los argentinos. Estoy hablando de algo muy importante para una república y una democracia, Claro. que es el respeto por la Constitución. Yo diría, juicio de vialidad y debido proceso. Tiene un gran valor pedagógico. Este juicio a mí me sirve para explicarle a los alumnos qué es lo que no debe hacer un fiscal y qué es lo que no debe hacer un tribunal. Es decir, que desde la perspectiva del valor pedagógico, en el aspecto netamente del debido proceso y de las garantías constitucionales, el juicio verdaderamente es paradigmático. Lo que llama la atención es que esto se haga sin vergüenza, públicamente, por televisión. Verdaderamente llama la atención. Y lo digo, mire, yo tengo 40 años de trayectoria docente, científica, no solo aquí en mi ciudad, en mi país, he estado también en el extranjero y alguna opinión puedo dar sobre esta cuestión. Por eso me da la impresión de que no nos tenemos, yo el otro día decía, no podemos naturalizar que todos los días maten a alguien en Rosario. No podemos naturalizar que el robo de celulares ya sea algo asumido como una cuestión cotidiana. Bueno, tampoco podemos naturalizar cuando un proceso involucra a personas de esta representatividad y aparte se lo pasa por televisión. Bueno, yo como profesor de Derecho no puedo naturalizar y callarme y no decir nada frente a lo que estoy viendo. Doctor Erueta, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Daniel Erueta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Dijo algunas cosas muy importantes, pero más allá de lo que dijo en sí, es quién lo dice. Le está diciendo
una de las cabezas del sistema judicial de la provincia. No hay nadie arriba de un ministro de la Corte. Y eso es muy importante, hablar de la Constitución que tenemos, hablar del sistema acusatorio de fiscales, hablar de prácticamente una protección e inmunidad a todos los legisladores, un atraso institucional, algo que venimos diciendo hace un montón. La provincia de Santa Fe tiene un atraso institucional inaudito, y lo peor de todo es que en vez de mejorar ese sistema, lo empeoramos constantemente, no nosotros, la política. Como pasó en 2017, en vez de volver a debatir, por ejemplo, una reforma constitucional para avanzar en distintas modificaciones, terminamos haciendo algo peor todavía, directamente supeditando uno de los poderes o parte de uno de los poderes, los fiscales en este caso, que deben investigar al poder político. La verdad es que lamentablemente es la calidad institucional que hoy tenemos en la provincia, y me parece de mucha relevancia que lo diga alguien como un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, para prestar atención indudablemente, porque además no suelen opinar acerca de estas cuestiones, sobre todo algunos popes, ¿no?, de la política y de la justicia santafesina. Vamos a hacer un breve corte, a la vuelta ya nos despedimos, nos relajamos un poquitito, llegan el